El oído interno también se compone en grupos de A3. Groseramente, y para hacerla sencilla, el oído interno tiene dos cosas, dos cosas que son muy parecidas pero que son diferentes. Tiene cavidades óseas que las voy a simplificar. Y esas cavidades óseas adentro tienen estructuras membranosas. Es decir, nosotros no tenemos el hueso pelado, sino que ese hueso está rodeado de cavidades formadas básicamente por epitelio y tejido conjuntivo que rodean esas cavidades, ¿sí? Por lo tanto, parecido a lo que ocurre con las meninges, tenemos una estructura ósea y una estructura membranosa por dentro, y entre ambas un pequeño espacio, que para dárselo como ejemplo sencillo, para entender, es como si fuera una especie de espacio extradural. Ese espacio extradural, en realidad, se llama espacio perilinfático, y por allí circula un líquido clarito como el agua que se llama perilinfa. Otra vez. Claro, si vos tenés la cavidad ósea del oído interno, por dentro hay como una especie de membrana, y entre esa membrana y el hueso hay un espacio, tal cual ocurre en el cráneo con el espacio extradural. En ese espacio circula un líquido que se llama perilinfa, que si querés es como si fuera un líquido cefalorraquídeo, para hablar en criollo y sencillo. Ahora, no es el líquido cefalorraquídeo, no circula por el espacio extradural. Simplemente a modo de ejemplo para entenderlo. Y por dentro de esas cavidades membranosas también hay un líquido, que ese líquido se llama endolinfa, porque está circulando por dentro de las membranas. ¿No es más perilinfa? Perilinfa el de afuera, endolinfa el de adentro. Adentro de la cavidad. Adentro de las cavidades. Y entre la capa fibrosa y el hueso está la perilinfa. La perilinfa circula en lo que vendría a ser el espacio extradural, y la endolinfa circula por lo que vendría a ser el espacio intradural, o si quieren, espacio extramembranoso e intramembranoso. Este líquido se los tengo que mencionar porque funcionalmente es importante. Ambos dos. En el intradural circula líquido. Endolinfa. Bueno, de forma... No, porque esto no se terminó, chiquillos. Pará. ¿Ustedes se creen que era de fácil? Entonces pongo así y las resolvemos. Dentro de lo que es el oído interno hay tres pequeñas cavidades. Ustedes perdonen, yo no hice así el oído, lo hizo para que entreguen en Jehová, para que entreguen en Darwin la teoría evolutiva, para que entreguen en Mahoma, o Buda, o el que ustedes... o en Trump, porque puede ser mal interpretado. Bueno, entonces, estas tres cavidades se disponen desde adelante hacia atrás. Y son la cóclea o caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Cóclea, adelante, vestíbulo y conductos semicirculares. Para decirlo como Pacho y Pablo, conductos semicirculares, en el mediocampo, en el tiempo. ¿No se acuerdan de deportes en el recuerdo? ¿Alguien le dice deportes en el recuerdo? Sí. ¿Cómo lo entienden?
no hay duda, son relaciones diferentes. Ah, pero cuando recién empezó a llamar. Bueno, entonces, desde el fondo hacia adelante, conductos semicirculares, vestíbulo y cóclea. Esto yo me acuerdo que me lo decía mi abuela poco más. ¿Para qué sirve el oído además para escuchar? Para el equilibrio. Para mantener el equilibrio. Entonces, estas porciones diferentes del oído se encargan de funciones diferentes. Los conductos semicirculares son 3 conductos que están tallados en el hueso y que por dentro están recubiertos por una membrana. Dentro de esa membrana se encuentra el endolinfa. Cada uno de nosotros tiene en cada hueso temporal 3 conductos semicirculares que están ubicados en los 3 planos del espacio. Entonces, hay un conducto semicircular que tiene esta disposición, otro conducto semicircular que tiene esta disposición y otro conducto semicircular que tiene esta disposición. O sea, en los 3 planos del espacio se hace un arquito en cada uno de los dedos. ¿Se acuerdan la regla del FPI de física del quinto? Es recontra útil, es una basura, pero es recontra útil. Entonces, cuando yo muevo la cabeza en este sentido, si yo tengo un conducto semicircular que está dispuesto así, ¿qué es lo que se imaginan que pasa? Se mueve la linfa. La endolinfa se mueve sobre todo en este conducto semicircular. Entonces, cuando yo hago este movimiento, la endolinfa se mueve. ¿Qué tienen adentro de los conductos semicirculares? Células con cilios que justamente cuando se mueve el líquido, mueve los cilios. Y eso es lo que va a generar, esas células ciliadas son los receptores que captan el movimiento de la cabeza. Cada conducto semicircular capta el movimiento de la cabeza en un plano del espacio. El conducto semicircular está dispuesto así. Cuando yo muevo la cabeza en este sentido, gira y el líquido se mueve dentro de ese conducto semicircular. Entonces, de acuerdo a primordialmente en qué conducto semicircular se desplaza el líquido, los receptores tienen sus cilios que se mueven. Cuando se mueve la cilia, se descarga un potencial de acción y todo eso va a seguir una vía que después vamos a ver para llegar hasta el cerebelo e informarnos en qué posición tenemos la cabeza. Entonces el receptor lo que hace es generar un impulso eléctrico que irá a estimular una neurona. Y en el caracol ocurre lo mismo. El caracol tiene una estructura anatómica muy compleja, pero que básicamente funciona igual. En este esquemita me quedó desfasado, pero ustedes se imaginarán que el caracol queda a la altura del estribo. Entonces, el sonido lo que hace, la cóclea o caracol, lo que hace el sonido es, le pega a la membrana timpánica y la mueve. La membrana timpánica mueve el estribo mueve el yunque, el martillo mueve el yunque mueve el estribo y el estribo mueve otra ventanita, otra membranita que se llama membrana de la ventana oval. Esa membranita que se mueve un líquido dentro del caracol. Ese líquido dentro del caracol, adivinen qué hace. Lo mismo que ocurre en los conductos semicirculares. Hay células con cilias, entonces la transmisión de una onda de sonido se transforma en una onda de líquido. Esa onda de líquido mueve las cilias y esa onda de líquido se termina transformando en un potencial de acción, en un disparo de un receptor. En suma, que se perdió, el sonido le pega a la membrana timpánica y la mueve. La membrana timpánica mueve el martillo mueve el yunque mueve el estribo y el estribo mueve otra membrana que es la membrana de la ventana oval. La membrana de la ventana oval mueve el líquido que se encuentra dentro del caracol y ese líquido lo que hace es generar potenciales de acción en las células ciliadas del caracol. Eso, sí, digamos. ¿Ese líquido en el Yes, sí. Ley de gravedad, ¿no? Entonces ahí hay otro receptor. Ese receptor lo que hace es
generar un potencial de acción, un impulso que estimulará a una neurona. Y esa neurona estimulará a otra y así sucesivamente hasta que eso llega a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral entonces interpretamos esa onda sonora que se transformó en onda líquida como un sonido. ¿Lo entendieron? Sí.